Me resisto a creer que todavía haya colombianos que quieran votar por el pacto histórico o por algunos personajes que trabajaron en este gobierno funesto. Por ejemplo, Juan Fernando Cristo o Mauricio Liscano o Roy Barreras, por solo mencionar unos pocos nombres. En medio de un país cada vez más polarizado y con la mirada puesta en las elecciones que se aproximan, vuelve a encenderse el debate sobre el rumbo que está tomando Colombia. Un fuerte pronunciamiento ha sacudido las redes y el escenario político, cuestionando duramente a quienes todavía respaldan al gobierno y al proyecto político del pacto histórico. El mensaje es directo y sin rodeos. ¿Cómo es posible que, después de tantos escándalos, denuncias de corrupción y crisis institucionales, todavía haya colombianos dispuestos a apoyar a quienes hicieron parte de este gobierno? La crítica no solo apunta al presidente Gustavo Petro, sino también a varias figuras políticas que han estado cerca del poder y que ahora buscan mantenerse vigentes en el escenario electoral. Pero la discusión no termina ahí. También se lanza una advertencia sobre el futuro del país y sobre lo que podría ocurrir si Colombia sigue un camino similar al de otras naciones de la región que, según sus críticos, terminaron atrapadas en modelos políticos que debilitaban la economía y las instituciones. Al mismo tiempo, se cuestiona el papel de los candidatos del centro político, señalando que el país ya no estaría en un punto de moderación, sino en una disputa directa entre dos visiones completamente opuestas del país. La pregunta queda en el aire. ¿Está Colombia ante una decisión histórica que definirá su rumbo por décadas? Porque lo que está en juego, según muchos, no es solo una elección, sino el futuro mismo del país. Es sorprendente que estos petristas no se hayan dado cuenta de la robadera, de los escándalos, de la corrupción, de todo lo que el país conoce y que por supuesto yo no me voy a poner a repetir. Me pregunto yo, ¿qué tienen en la cabeza? Y no puedo llegar sino a una conclusión. Mierda. Porque no veo ninguna lógica en que todavía haya gente que le crea a Gustavo Petro y a sus cómplices. Claro, yo entiendo que muchos de ellos se indignan cuando uno les dice esto, pero como no tienen argumentos inteligentes o lógicos o sustentables, acuden al expediente del insulto. En mi caso, por ejemplo, no me bajan de viejo cacorro, de viejo marica, de uribista, de rico y oligarca, bueno, lo que ustedes quieran. Ya a mi edad, a uno esas críticas le resbalan. Porque uno ya no le tiene miedo a nada cuando ya no le tiene miedo ni a la muerte. Y si logro convencer al menos un colombiano, uno, petrista o no, de que el país no puede seguir en manos de esta izquierda inepta y corrupta, pues entonces todos esos insultos hasta bienvenidos son. Bueno, y ni hablar de las amenazas. Muchos han visto a Felipe Zuleta hablando fuerte contra el gobierno y contra varios de sus aliados políticos, pero lo que muchos no saben es el costo personal que él dice que ha tenido que pagar por decir lo que piensa. Según cuenta, desde que empezó a opinar sin filtro sobre lo que está pasando en el país, le han hecho prácticamente la vida imposible en redes sociales. Dice que cada vez que publica algo, no faltan los ataques, pero no son debates ni argumentos, son insultos. Felipe Zuleta asegura que lo han llamado de todo, que si uribista, que si oligarca, que si viejo esto o viejo lo otro,
Insultos que muchas veces vienen cargados de rabia, pero muy pocas veces acompañados de una discusión seria sobre lo que realmente está diciendo. Y lo más curioso, según él mismo explica, es que cuando intenta debatir ideas, muchas personas prefieren responder con agresiones, como si atacar a la persona fuera más fácil que responder a los argumentos. Aún así, Zuleta dice que a esta altura de su vida, esas cosas ya no lo detienen, que los insultos le resbalan y que no piensa quedarse callado, porque según él, cuando uno cree que el país puede ir por un mal camino, quedarse en silencio sería mucho peor que cualquier ofensa que puedan lanzar desde las redes. Porque yo tengo una hija y voy a tener un nieto. Y me preocupa mucho en manos de quién va a quedar el país. Y yo no quiero que a mi hija y a su hijo les toque vivir lo que han vivido millones de ciudadanos en Bolivia con Evo Morales, o en Venezuela, o en Nicaragua, o en Cuba. Por eso no voy a cejar en el empeño de decir lo que pienso. Mucha gente está de acuerdo conmigo, seguramente, otra no tanto. Bueno, ese es el juego democrático. Ahora bien, lo que no puede pasar, dada la gravedad de los problemas del país, es que escojamos a un candidato timorato y tibio como Sergio Fajardo para la presidencia de la República. El país ya se polarizó entre la derecha y la izquierda. Punto. Y así Sergio Fajardo o Claudia López, la petrista avergonzada, pretendan captar muchos votos, ahí no los va a ver tanto, creo yo. Porque Petro radicalizó el discurso contra la oposición y la oposición contra Petro. Yo le sugeriría a Claudia López y al profesor Fajardo que no sigan perdiendo el tiempo. Es más, tengo una idea. ¿Por qué, doctor Fajardo, no invita a la doctora Claudia López a ver ballenas, como hizo en las elecciones en que los votos suyos eran definitivos? Cojan oficio, dejen de joder, porque ya esto se fue así. La derecha y el centro, por un lado, y la extrema izquierda, el comunismo y la corrupción por el otro. En fin, amanecerá y veremos. Y es que al final del día todo esto deja una pregunta grande sobre la mesa. ¿En qué momento en Colombia dejamos de debatir ideas para empezar a insultarnos entre todos? Porque una cosa es que alguien no esté de acuerdo con lo que dice Felipe Zuleta, o con cualquier otro periodista o analista, y otra muy distinta es tratar de callarlo a punta de insultos. Aquí lo que debería pasar es algo muy sencillo. Si alguien dice algo con lo que usted no está de acuerdo, pues respóndale con argumentos. Dígale por qué está equivocado, muestre datos, explique su punto de vista. Pero lo que estamos viendo muchas veces es otra cosa. Gente que no debate, gente que no explica, gente que simplemente llega a las redes a insultar. Y eso termina mostrando algo preocupante. Porque cuando el debate se vuelve puro ataque personal, lo que realmente se pierde es la conversación sobre los problemas del país. Felipe Zuleta lo dice claramente. A esta altura de su vida ya no le asustan esos ataques. Después de tantos años viendo política, escuchando críticas y enfrentando polémicas, los insultos ya no lo frenan. Dice que lo pueden llamar como quieran, que eso ya le resbala. Pero también deja claro algo que muchos colombianos sienten, que el país está viviendo un momento muy complicado, donde las posiciones están cada vez más radicalizadas. De un lado están los que defienden al gobierno a capa y espada, y del otro los que lo critican con toda la fuerza. Y en medio de todo eso, el ambiente se vuelve cada vez más tenso. Las redes sociales parecen un ring de boxeo, donde todo el mundo pelea, pero pocos se detienen a escuchar. Por eso,
Más allá de si usted está de acuerdo o no con Felipe Zuleta, la discusión de fondo es otra. ¿Vamos a seguir discutiendo el futuro del país a punta de insultos o vamos a volver a hablar con argumentos? Porque Colombia necesita debates fuertes, claro que sí, pero también necesita respeto, necesita escuchar diferentes opiniones y entender que pensar distinto no convierte a nadie en enemigo. Al final, el país lo construimos entre todos. Y si algo debería caracterizar una democracia, es precisamente la posibilidad de opinar libremente, incluso cuando esa opinión incomoda a muchos. Ahora la pregunta queda para ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que en Colombia ya no se puede opinar sin que le caigan encima? ¿O piensan que estas críticas también hacen parte del juego político? Los leo en los comentarios. Y si les gusta este tipo de contenido donde analizamos lo que está pasando en el país, los invito a que se suscriban al canal, le den like al video, lo compartan con más personas y dejen su comentario, porque su opinión también hace parte de esta conversación.